A ver. Antes, ¿tuvieron algún examen o algo así o no? Porque hay pocos. Ah, bien. Eduardo, que siempre me suele acompañar, está medio callado. Después, bueno, Lorelei también. Bueno, vamos a seguir con... Ahí les voy a compartir el cuadernillo. Vamos a seguir con lo que veníamos de movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRU. ¿Está? Ayer habíamos visto el problemita de persecución en movimiento rectilíneo uniforme, donde alcanzamos a resolver lo demás, que se nos hizo un poquito tarde, pero bueno, era para terminar un poquito el ejercicio. Voy a abrir el cuadernillo. Por las dudas estoy para aquellos que quieren seguirlo desde, si tienen el cuadernillo físico, en la hoja 45. Aquí en la hoja 45 está, habíamos visto el problemita, como les decía, de un auto que estaba yendo a una velocidad de 130 kilómetros por hora y tenía que pasar a dos camiones que estaban a una determinada distancia de ellos y esos camiones tenían un largo determinado. A esos tipos de problemas nosotros les llamamos de persecución en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Tá? También existen de persecución, pero con aceleración. ¿Tá? Así que, bueno, como para que lo tengan en cuenta. A la hora de por ahí buscar algunos problemas y poder hacer ejercicio. Bueno, y algo importante para destacar, que es como dice ahí, como se trata de, bueno, habíamos visto cómo se trata de un movimiento en una dimensión, es conveniente elegir siempre el origen del sistema de coordenadas sobre la misma recta de la trayectoria. En todo este tiempo, desde ahora, digamos, vamos a hablar de MRU, entonces va a ser movimiento rectilíneo, ¿tá? Y uniforme porque la velocidad es constante, ¿tá? Siempre el origen del sistema de ejes coordenados sobre la misma recta de la trayectoria y sobre ella hay que apoyar siempre el eje X. Así todas las magnitudes vectoriales, tanto la velocidad, la posición o el desplazamiento, que ya vimos que son todas magnitudes vectoriales, quedan sobre la misma recta de acción. ¿Está? Entonces, la posición instantánea, perdón, la posición instantánea va a estar definida por las coordenadas x de t, ¿está? Así como vamos a definir la coordenada x de t, que nos indicará la distancia al origen, ¿está? Y con su signo hacia qué lado del origen se encuentra el móvil. Y un desplazamiento para un intervalo, un desplazamiento para un intervalo lo vamos a llamar
del delta X. Vamos a poner la pizarra para ir escribiendo. ¿Está? Entonces, como le decía, a la posición instantánea la vamos a llamar así, x de t. ¿Está? X de t, esta es la posición en un instante de tiempo determinado. ¿Está? Y delta x vamos a llamar al desplazamiento. ¿Está? Esto entonces es posición instantánea. Esto es posición instantánea, ¿está? Y esto es desplazamiento. No me anda la N de mi teclado de la computadora. Bueno, y me olvidé de traerlo. Bueno, ¿está? Entonces esto es desplazamiento, ¿está? La diferencia entre la posición final y la posición inicial, y es la posición instantánea, que está dado por la ecuación la ecuación horaria, ¿no es cierto? Que la definimos de la siguiente manera. Nosotros sabemos que delta X está, perdón, sí, vamos a ponerlo así. Sabemos que delta X igual a X final, está, menos X inicial, está, y sabemos que el delta T, el delta tiempo, es igual al tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Está? Y además sabemos que la velocidad es igual a delta X al desplazamiento sobre delta t. ¿Está? Si nosotros reemplazamos aquí, ¿está? Y ponemos que X final menos X inicial sobre T final menos T inicial, ¿está? Nosotros podemos reemplazar de acá y sacar lo siguiente. La posición final, que también podemos decir que es X de t, la posición en un instante de tiempo, en un instante determinado de tiempo, ¿está? X de t, ¿a qué va a ser igual? A la posición inicial más la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. O el tiempo en el instante determinado que nosotros queremos sacar la posición. O sea que esto sería X de t, ¿está? En un instante de tiempo determinado. Para el instante t, ¿está? Esto es lo que nos define
Entonces, la ecuación horaria del movimiento esto es la ecuación horaria del movimiento para el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ah? Entonces, hay algo muy interesante que nos dice acá en el apunte, que es, no es necesario en este caso aclarar si la velocidad es instantánea, si la velocidad es inicial, final o velocidad media, ya que estamos considerando el hecho del movimiento a velocidad constante. ¿Está? En este caso la velocidad media, la velocidad final o la velocidad instantánea es la misma. ¿Está? Por lo que es única, ¿está? O es la misma, y, siempre, y cualquiera sea el intervalo que se considere, sea pequeño o largo, será la misma. ¿Está? Y acá, si ustedes pueden ver, no sé si hay alguien que está escribiendo algo o no. Bueno, en la hoja 46 hay un ejemplo en el cual nos dice calcular la velocidad que recorre, calcular la velocidad de un tren que recorre 400 metros con movimiento rectilíneo uniforme, MRU, ¿está? Durante 50 segundos. ¿Está? Entonces nosotros sabemos que vamos a tener que el desplazamiento va a ser, en este caso, 400 metros. ¿Está? Si quieren podemos dibujar un eje coordenado, ¿está? Donde dice que ha recorrido, en este caso ya nos da el vector de desplazamiento. En este caso ya nos da el vector de desplazamiento, que lo podemos anotar de esta manera. ¿Está? Este es el vector de desplazamiento, supónganse que lo hacemos a escala y cada 2 centímetros tiene 100, cada 2 centímetros tiene 100 metros, entonces son 2. 1, 2, 3, 4. Acá va a haber 400 metros. ¿Está? Si medimos y tenemos, dijimos cada 2 centímetros tenemos 100 metros. ¿Está? Vamos a tener 8 centímetros y vamos a tener 400 metros. ¿Está? Tomamos esa escala. Acá en este caso tenemos la posición, ¿está? En este sistema coordenado. Acá tenemos el eje X, ¿está? Y este es el desplazamiento. ¿En qué tiempo se produjo este desplazamiento? En un delta T, dice, de 50 segundos. ¿Está? 50 segundos. Bueno, nosotros sabemos que la velocidad es igual a delta X sobre delta T. ¿Está? Entonces reemplazamos y nos da que 400 metros sobre 50 segundos. ¿Está? ¿Cuánto nos daría? ¿Está?
8 metros sobre el segundo cuadrado. Bien, ahí está. ¿Quién era? ¿Quién está ahí? Yo era, profe. A ver que no estoy, justo no te alcanzo a leer el... Ah, Jerónimo. Bien. 8 metros por segundo, ¿está? Porque estamos hablando de velocidad, ¿está? 8 metros por segundo. Entonces, después nos dice que debemos expresar, ¿está? Que debemos expresar esa velocidad en kilómetros por hora, ¿está? Entonces, por un lado, ¿se acuerdan cómo hacíamos para pasar de una unidad a otra? Tenemos 8 metros sobre segundo. Y acá colocamos 3600 sobre 1 hora. bien. Decíamos que 3600. Arriba sería, profe, me parece. Sí, perdón. Para que se cancele en un segundo. Sí, siempre, exactamente. Bien. 3600 segundos es igual a 1 hora. ¿Está? Entonces, esto podemos cancelar con esto. ¿Está? Perdón, acá también tenemos que 1 metro, o cuántos metros son equivalentes a 1 kilómetro, supónganse. 1 kilómetro es igual 1000 metros. ¿Eh? 1000 metros. 1000 metros. Bien. ¿Está? Entonces esto podemos cancelar con esto. ¿Y esto a cuánto es igual? ¿Alguien puede hacer la cuenta? 8 por 3600 dividido 1000. O sea, 8 por 3,6. 144 sobre 5. 288 me dio. Claro, 8 por 3,6, porque si nosotros podemos hacer así, cancelar esto, ¿está? 3500 dividido... No, perdón. Podemos cancelar estos dos, ¿no? ¿Está? Bueno, pero de todas maneras, 3600 dividido 1000 te da 3,6. ¿Está? 288. Sí. A ver. 8 por 3600 dividido 1000. 28,8. 28,8. Perdón, 28,8. ¿Está? ¿Esto qué es? Va a ser kilómetro por hora. ¿Está? Bueno. Muy bien, entonces, este movimiento, ustedes saben que este movimiento, como todos, tiene una ley que lo representa o lo describe matemáticamente, que es lo que ya vimos, ¿cierto? Que es la ecuación horaria del movimiento, donde establecemos que la coordenada x de t está, o la posición x de t la posición en un determinado instante de tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial, o el tiempo que queremos determinar el movimiento,
el tiempo en el cual queremos determinar dónde está posicionado ese objeto, ¿está? Menos el tiempo inicial. Entonces, sabemos que, como ya dijimos, para afianzar un poquito el conocimiento, la delta X indica el desplazamiento y consideramos X de t, ¿está? X de t, esta, así, o entre paréntesis, la t entre paréntesis, que es la posición final. ¿Tá? A esto le denominamos posición final. No como una última posición, como dice ahí, sino como una posición que no es fija. ¿Tá? Nosotros podemos sacar esa posición en cualquier instante de tiempo. ¿Tá? Para un determinado instante de tiempo que nosotros queremos sacar. Y la posición x0, así, a eso le denominamos posición inicial. Puede ser cualquier posición conocida en un instante de tiempo conocido, t igual a 0. ¿Ah? Puede ser un tiempo desconocido que nosotros no lo conozcamos, que es donde largamos el cronómetro, ¿tá? O puede ser un tiempo conocido, donde nosotros sabemos que por un determinado lugar pasó a determinada hora ese móvil, ¿tá? Entonces, como para que ustedes lo puedan afianzar bien y tengan en cuenta la posición, la ecuación horaria del movimiento para el movimiento rectilíneo uniforme, que es la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Tá? Bien. Después dice que la posición X de un determinado momento en el que nosotros querramos sacar la posición de esa partícula o ese objeto, y el tiempo se vayan relacionados linealmente, ¿tá? Como ustedes lo pueden ver en la ecuación. ¿Tá? En esta ecuación que X de t es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Tá? Esa es la ecuación horaria del movimiento. Y ustedes pueden ver ahí que tanto la posición como el tiempo están relacionados linealmente por la velocidad, ¿tá? Que sería la pendiente de esa recta, ¿cierto? Si se grafica la posición en función del tiempo, ¿tá? Si graficamos, supónganse, la posición en función del tiempo, pero en este caso, nosotros utilizamos, para este caso, supónganse que el eje de las abscisas, tomamos que es el tiempo, si queremos graficar esto, el eje de las abscisas, suponemos que es el tiempo, ¿está? Y el eje Y, que nosotros establecemos como el eje Y, va a ser la posición de ese objeto, ¿está? Supónganse que ahora nosotros, en nuestro sistema de ejes coordenados, vamos a establecer que en la ordenada, vamos a colocar la posición del objeto. ¿Está? Profe, y si por ejemplo tenemos una pregunta ahí que nos dice a cuántos metros estaba a los 30 segundos, por así decirlo, ahí tenemos que reemplazar en la fórmula que está ahí abajo. Claro, exactamente. Exactamente. Suponete que vos tomás
vos sabés que partió desde el punto cero, vos decís, bueno, vos decís que partió desde el punto cero, está desde este lugar, entonces x igual a 0, la velocidad ya la tenés, está. El tiempo para ese punto t igual a 0 es 0, ¿está? Entonces reemplazás el tiempo ese, que vos me decís 30 segundos, al cabo de 30 segundos, ¿no es cierto? Reemplazás esos 30 segundos acá en esta t, ¿está? Nada más que vos vas a tener que pasar esos 30 segundos, los vas a tener que pasar ahora, y vas a saber en qué posición se encuentra esa partícula, ese vehículo, al cabo de 30 segundos. ¿Ah? Sería 8 metros sobre segundo por 30 segundos en este caso. Ahí se cancelan los Claro, 50 si vos querés, claro, sí, como ya tenés, acá ya lo tenés expresado en metros sobre segundo, ¿está? Reemplazás, colocás la equivalencia esta, digamos, 8 metros por segundo por 30, y vas a saber en qué lugar estaba al cabo de los 30 segundos. ¿Está? Ahora vamos a hacer un problemita para darnos cuenta de ello. Acá lo que yo trataba de decirles era que si ustedes quieren graficar esta recta, ¿no es cierto? Va a ser la posición en función del tiempo, va a ser una recta, ¿está? De este tipo, ¿está? Una recta, va a ser una recta, ¿está? Que va a pasar, en este caso, si nosotros tomamos desde el punto cero, ¿está? Para el tiempo t igual a 0, va a salir desde el eje de coordenadas, o si no, puede ser que nosotros tomamos para el tiempo t igual a 0 que salió desde otro lugar, ¿no es cierto? Por ejemplo, salió desde acá, ¿no es cierto? Va a tener la misma pendiente, pero en este caso partió no desde 0 para el tiempo t igual a 0, sino desde, supónganse, menos, no sé, menos 10 metros, supónganse, ¿no es cierto? Después yo le doy un ejemplo, ¿está? Entonces ustedes pueden ir viendo que al cabo de, supónganse, un determinado tiempo, ¿está? Al cabo de un determinado tiempo, ustedes tienen esta posición, ¿está? Tienen esta posición. Al cabo de este tiempo, tienen esta posición, ¿está? Esta posición, y al cabo de este tiempo, para tener esta posición, ¿está? Que va a pasar por el 0, ¿no es cierto? Y al cabo de otro tiempo va a estar en esta posición. ¿Está? Esa partícula va a estar en esta posición. A estos metros. ¿Se entiende? Entonces, como para dibujar como para graficar el movimiento con respecto al tiempo, colocamos siempre en el eje de las ordenadas la posición y en el eje de las abscisas el tiempo. ¿Está? Y vamos a ver que vamos a tener una recta cuya pendiente va a ser la velocidad. ¿Va? Esta va a ser nuestra pendiente. La velocidad va a ser la pendiente de esa recta. Ustedes ya me imagino que vieron rectas lo que es una recta en matemática. ¿Está? Y ahora vamos a pasar a hacer un ejemplo, ¿está? Donde establecemos esto y fijamos un poquito más los conceptos. Dice, un automóvil viaja por una línea recta. ¿Qué nos hace referencia a eso? Si dice viaja por una línea recta. O viaja... ¿Eh? A un movimiento rectilíneo. Muy bien. Es que es un movimiento rectilíneo.
con velocidad constante. ¿Está? ¿Cómo es entonces si es velocidad constante? Uniformemente variado. Es uniforme. Cuando es variado, estamos hablando de la velocidad. En este caso, si la velocidad es constante, es un movimiento uniforme. ¿Está? ¿Está? Entonces, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Variado sería cuando tiene aceleración o desaceleración sería. Claro, variado es cuando tenemos aceleración. Tenemos aceleración cuando tenemos una variación de velocidad. ¿Está? ¿Está? Bueno, entonces dice que a las 14:30 horas, pasó por el punto en el que la indicación es 220 kilómetros. ¿Está? A la hora 14:30, yo voy a anotar un poquito acá y después vamos a ir a la hora 14:30, pasó por el kilómetro 220. ¿Está? 220 kilómetros. Y después dice que a la hora 16:50 estuvo en el kilómetro 300, pasó por el kilómetro 350. ¿Está? Para que se den una idea, esto sería más o menos, se dice que partió desde algún lugar y yo le puedo decir acá, de acá resistencia, supónganse que es una línea recta, más o menos hay 200 y piquito de kilómetros, resistencia 220, partió desde algún lugar, ¿está? Puede ser desde acá, no me lo dice, digamos, pero a las 14:30 estuvo en el kilómetro 220. Y al cabo de un par de horas más, en este caso 2 horas, sí, 2 horas 20, estuvo en el kilómetro 350, suponiendo que una línea recta, y la línea recta esa cae más o menos en Itatí. ¿Está? Sí. ¿Sí? ¿Alguien habló ahí? Que ahí saqué que son 140 minutos, recorrido 130 kilómetros sería. Uh-huh. Bien. Exactamente, sí. Bueno, y ahora dice, escribe y grafica la función que describe el movimiento. ¿Tá? Ese es el inciso A. Y después dice, escriba el sistema de ecuaciones que permite determinar la velocidad y la hora a la que el automóvil pasa por el kilómetro 415. ¿Tá? Necesitamos saber la hora, que no la conocemos, cuando pasa por el kilómetro 415. ¿Ah? Bien. Acá en el cuadernillo le da un paso a paso, digamos, que lo vamos a leer rapidito, que dice, bueno, que algo, de todas maneras, algo muy importante igual, ¿no? Que es realizar la lectura del enunciado varias veces hasta comprender. ¿Tá?
En el paso 2 dice identificar los datos. ¿Tá? Ahí es lo que hicimos, ¿tá? Que para las 14 horas 30 pasa por el kilómetro 220, a la hora 16:50 pasa por el kilómetro 350 y a una determinada hora que no la conocemos pero que tenemos que hallarla, pasa por el kilómetro 415. Lo que no sabemos todavía es a qué velocidad va este vehículo, ¿tá? Pero lo que sí tenemos que determinar la ecuación horaria para este movimiento, ¿tá? Que la ecuación horaria, ¿se acuerdan que era? XT, ¿tá? Es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ah? Esa es nuestra ecuación horaria que nos va a definir el movimiento de ese móvil. ¿Ah? Lo que identificamos entonces es, dijimos ya que la trayectoria es rectilínea, que tenemos velocidad constante, por ende estamos hablando de un MRU, ¿tá? Estamos hablando de MRU. Entonces, velocidad que es constante, no sabemos cuándo todavía, lo vamos allá, pero es constante. ¿Está? Y el movimiento es rectilíneo. El paso 3, tenemos que identificar las incógnitas, que por un lado tenemos que hallar la hora a la que pasó por este punto, ¿está? Los 415 kilómetros, y para ello tenemos que sacar a qué velocidad está yendo este vehículo, ¿está? Y nos pide que determinemos la ecuación horaria del movimiento de ese vehículo, ¿está? Para ello entonces tenemos que determinar un par de ecuaciones. Pero antes, para poder entenderlo, ¿tá? Podemos realizar un esquema. Un esquema para ir colocando cada uno de estos puntos, ¿tá? Entonces, supónganse que esta es la línea recta que nosotros tenemos, ¿tá? Que en un determinado momento pasó por el punto A, ¿tá? Para un tiempo t igual a 14:30. Después, y acá dio 220 kilómetros, marcó 220 kilómetros, ¿tá? Y es el punto A, ¿tá? Sabemos que arrancó por acá, no sabemos en qué momento. Después tenemos otro punto. Que acá tenemos 350 kilómetros y es el punto B. Y acá estuvo a las 16. Acá estuvo a las 16:50 horas.
Y después, otro punto C, por acá, donde se encontró, no sabemos a qué hora, para un tiempo del cual no sabemos, en el kilómetro 415. ¿Está? Este lo llamamos punto C. ¿Está? Bien. Por supuesto que acá este vehículo tiene una velocidad con la cual va hacia el movimiento del vehículo es hacia allá, ¿cierto? La velocidad nosotros no la conocemos y es lo que tenemos que hallar, que va a ser esta velocidad, por ser MRV, va a ser constante, como le dije, ¿está? Pero todavía no la conocemos. ¿Está? Este vehículo tiene una determinada velocidad. ¿Estamos? Entonces, sabemos que el movimiento, en el que el momento en el que el vehículo comienza su recorrido, debe ser considerado como el momento a partir del cual se comienza a medir el tiempo. Es decir, que cuando el cronómetro indica las 0 horas. ¿Ah? ¿Estamos? Entonces, el móvil se encuentra en el origen de coordenadas. Para las 0 horas, ¿tá? El móvil se encuentra en el origen de coordenadas. Entonces, planteamos, según nuestra ecuación horaria de movimiento para el MRU, ¿tá? Establecemos que T0 es el momento en el que el móvil se encuentra en el punto XZ. ¿Tá? Es decir, que X de T0 es igual a XZ. ¿Tá? Entonces, desarrollando la ecuación matemática para dar respuesta al problema físico, voy a tener que borrarle esto. Va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener que X para la 1430 a las 1430 es igual a x0 más la velocidad por el tiempo final, que es igual a ¿qué? 1430, ¿tá? Pero nosotros, como esto acá, así como está expresada la hora acá está en grados, nosotros tenemos que expresarla en decimales, ¿tá? Esto equivale a, si ustedes hacen una calculadora, 14 horas, ¿tá? 30 minutos, es igual a 14,5 horas, ¿tá? Tiempo final menos tiempo inicial, que es igual a 0, ¿tá? Comienza desde punto 0. Y por otro lado, tenemos que para X en el punto, en el momento 16:50, es igual a la posición 0 más la velocidad por el tiempo, que es
En este caso se hacen 16 horas 50 minutos. Esto es igual a 16,83. Horas, menos tiempo inicial, donde comenzó el movimiento, es 0. Esta es nuestra ecuación del movimiento en los dos puntos. ¿Está? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo resolverían matemáticamente si ya encontraron la ecuación de la recta? Digamos, tenemos dos puntos. ¿Cómo resolverían esto? ¿Mm? ¿Qué podrían hacer para hallar esto? Para hallar la velocidad o la posición. Pondría en XT el valor que tengo en kilómetros y copiaría todo igual, y después el 1450 que está multiplicando a B pasaría dividiendo a la cantidad de kilómetros que tengo, sabiendo que Bien. X0 es 0, entonces no lo cuento. Bien, exactamente. Bueno, lo que dice Loreley es lo siguiente. Muy bien, Loreley. Tenemos que para la posición en este instante de tiempo, a las 14:30, el vehículo estuvo en el kilómetro 220. ¿Está? ¿Estamos? Sabemos que la posición inicial es 0 más 14,5 horas, ¿está? De B, por la velocidad. ¿Está? Y B por 0 es 0. ¿Está? Entonces, en este caso podemos pasar dividiendo, ¿está? Y nos da que la velocidad aquí es igual. A 220 dividido 14,5. Bien. ¿Cuánto le da? 15,17 kilómetros. Yo lo hice distinto, profe, me dio 55,7 kilómetros. ¿Vos cómo hiciste? Yo, para saqué la diferencia que hay, digamos, desde la hora inicial, digamos, y la hora final, que me daba 140 segundos, ¿cierto? Minutos, perdón. Sí, 140 minutos me hace a 2 horas y 20 minutos, sería, 2:40 minutos. Y después saqué la diferencia de los kilómetros que hay desde el inicial hasta el final.
Ajá. Ahí saqué, digamos, la velocidad, digamos, el kilometraje dividido la cantidad de minutos que tardó en hacer esa distancia, digamos. Bien. Fíjense que ahí nosotros tenemos la posición, 2 puntos de la recta, ¿no es cierto? Tenemos 2 puntos de la recta y nosotros lo que tenemos que hallar es la pendiente de esa recta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Eso se entiende o no? Yo me perdí. Profesor, le pregunto, sería si son 220 Ujú. kilómetros, dividido 14,5, no es lo mismo, te daría 15,17 creo que era. Eso lo que hace 15 kilómetros por hora, pero eso sí serían, por ejemplo, si empezaría a las 12 de la noche, es lo que entendí yo, no sé. A ver. Nosotros lo que tenemos que ver que, fíjense, para poder interpretar, nosotros tenemos perdón. Nosotros tenemos por un lado, supónganse que esta es la recta, ¿está? Acá tenemos el tiempo, y acá tenemos la posición, en el eje de la ordenada. Nosotros tenemos 2 puntos, en este caso por un lado tenemos, supónganse 220, ¿ah? Y por otro lado tenemos el punto eh, 350. ¿Ah? El punto 350. Para esta distancia, pasamos, tardamos o estuvimos en este tiempo. Para esta distancia estuvimos en este tiempo. Nosotros lo que tenemos que hacer es la pendiente de esa curva. ¿Cómo hacen ustedes la pendiente de esa recta? ¿Cómo hacen para sacar la pendiente de una recta? Fíjense que ya no es un problema físico, sino un problema matemático. ¿No es cierto? La ¿O no? cotangente de x, de y dividido x. ¿Ustedes vieron rectas o no? ¿La pendiente de una recta en matemática ahora o no? Sí, profe. ¿Vieron? Bueno, ¿y cómo se saca?
Bueno, lo que podemos hacer acá, como tenemos dos ecuaciones, ¿tá? Como tenemos dos ecuaciones, lo que en este caso, vamos a borrar esto. En este caso, por un lado tenemos los 200 para este tiempo, para este punto, ¿está? Estamos en el kilómetro 220, ¿cierto? Estamos en el kilómetro 220. ¿Está? Y nosotros no sabemos de dónde arrancó. ¿Está? La posición inicial no la conocemos. Por la velocidad 14, si hacemos distributiva acá, velocidad por el tiempo, nos da 14,5 por la velocidad. Y la velocidad por 0 nos da 0. ¿Está? Por la velocidad. El otro punto que nosotros tenemos, fíjense que ahí tenemos una ecuación y acá tenemos otra ecuación que es 350 es igual a la posición inicial más 16,83 por la velocidad. ¿Tá? Podemos igualar estos dos puntos con respecto a x, ¿no es cierto? Con respecto a x0, para poder sacar la velocidad. ¿Está? Y esto, ¿qué nos queda? Que x0, la posición inicial, va a ser igual a 220 menos 14,5 por la velocidad. ¿Está? Y acá en esta otra ecuación tenemos que x0 es igual a 350 menos 16,83. Por la velocidad. Nosotros podemos igualar eso y decir que, ponemos primero 120 menos 14,5 por la velocidad es igual a 350 menos 16,83 por B. Nosotros podemos pasar esto para allá restando, ¿no es cierto? Que nos va a quedar, ¿cuánto? 220 menos 350, ¿cuánto es? Menos 130. ¿Está?
130. Y nosotros a esto lo podemos pasar para allá, estamos hablando de la misma variable, ¿está? Menos 16, menos 16,83, más 14,5. Menos 16,83, menos 14,5. Esto aquí es igual a 2,33 negativo. menos 2,33. 33. bien, por B, ¿está? 33, profe. Ah, 33, perdón. Quise poner un 3, pero puse un 7 y no sé por qué. Ya hasta ahora ya... Perdone. Pasamos B y sacamos, ¿y cuánto nos da B? 55,79. Bien. ¿Le dio lo mismo que el compañero o no? No me acuerdo quién era que le dio eso. 7,71 creo que me dio. Bueno, está lo mismo. Esto está, acá veníamos hablando estábamos hablando en kilómetros, estábamos hablando de horas, así que esto está en kilómetros, entonces, kilómetros por hora, ¿está? ¿Estamos? Claro, lo que pasa es que yo no entendí la parte esa de que puso 16,83. Entonces yo agarré y pasé todo a minuto, digamos, en vez de hora, entonces lo trabajé más cómodo. Claro, fíjense que si usted, lo que se podía hacer también era, ustedes saben, yo fíjense que hicimos un desarrollo ahí, hicimos dos ecuaciones, ¿tá? Y despejamos X y demás. Pero acá ustedes saben que la velocidad es igual al delta X sobre el delta T, ¿está? ¿Qué es lo que hiciste vos? No me acuerdo quién era que está. Francisco. ¿Ah? ¿Esto qué es? El punto final menos el punto inicial. Y acá el tiempo final menos el tiempo inicial. Claro, Y vos lo que hiciste fue lo siguiente. Esto lo pasaste a minutos y después lo pasaste a horas. ¿Está? Claro, sí, claro. Está para que te quede todo en... Y es lo mismo que hicimos acá abajo. ¿Está? Todo este desarrollo que hicimos acá, digamos lo mismo. La diferencia, el delta X, ¿cuánto es? Si ustedes me dicen 350 menos 350 es 130, ¿cierto? 130. 130. ¿Vieron cómo que 130 kilómetros? ¿Está? 2 horas 20 minutos, que sería lo mismo que decir Bueno, 140. claro, vos sacaste 2 horas, 2 horas. 2 horas 20 minutos, que sería 140 minutos. Claro. 2 horas 40 minutos. Nosotros esas 2 horas 40 minutos tenemos que pasarla a... 20, perdón. Yo hice lo mismo que él, son 2 horas 20 minutos. Pero si vos las pasas con los grados te da 2,33. Por eso estaría bien lo mismo. Disculpen chicos, sí. Lo que pasa es que ahí la diferencia que vos haces en 16,50, ¿está? Y 14,30, a eso voy a tener que pasar en decimales, ¿está? Coloquen acá en la calculadora, a ver si ustedes pueden ver. Ahí me voy a tener Claro, que... El 2, el círculo, el 20 y el circulito. Yo me voy a dejar dejé de compartir para que puedan ver. Ustedes ponen 14 horas, ¿está? 14 horas, 30 minutos, ¿está?
¿Se ve ahí? Lo ven al revés, digamos, pero 14 horas, 30 minutos, ¿está? Yo, por ejemplo, tengo ahí le doy igual, ¿está? Ahí está en grados, ¿está? Y después lo paso a decimal, ¿está? ¿Se ve? 14,5, ¿está? Sí, claro, claro. De ahí sale eso que yo le puse. Y si ustedes me creen, 16 horas 50 minutos, ¿está? Eso, aprieto de vuelta. No sé si tendrán la misma calculadora científica, pero es 16,83, ¿está? Horas. Claro. Hacemos Ahora para... entendí. Por eso no entendía hoy por qué le había puesto 16,83, digamos, pero después entendí. Ah, bien, bien. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, compartimos de vuelta. Sí, perdón. Creo que pasándolo a minutos te da un número más exacto, me parece. Claro, sí, te va a dar un número más exacto. Sí, sí, sí. Y ahí en ese caso va a ser kilómetros sobre minuto, después lo tenés que pasar ahora para que te queden kilómetros por hora. ¿Está? Entonces, Claro, yo lo hice dividido, sería 140 minutos, y al resultado de ese lo multipliqué por 60, digamos, para llevarlo a hora. sí, sí, es lo mismo. Lo mismo. Vieron cómo hay varios caminos. Entonces, acá, 2 horas 20, 2 horas 20 minutos, ¿era no? Esa es la diferencia, sí. Sí. 2 horas 20, si lo pasamos son 2,33. Acá, esto, ¿no? 2,33 horas. Que nos da lo mismo que esto. ¿Está? ¿Lorelei se entendió? Sí. ¿Lo que hicimos? Bueno, ahora sí, como tenemos 2 puntos, ahora sí, fíjense que viniendo a cualquiera de estas 2 ecuaciones, ¿está? De posición inicial, si nosotros, reemplazamos la velocidad acá, ¿está? Nos va a dar en qué posición en qué punto arrancó, ¿está? Entonces hacemos 14,5 por los 55,79 kilómetros por hora, ¿está? Eso lo hacemos por menos 1 porque esto es negativo, más 220. ¿Ah? Eso le da que la posición X0, de donde arrancó el vehículo, es igual a menos 588,95. ¿Está? Entonces, si nosotros queremos describir cuál va a ser la ecuación, ¿está? de esa recta, para describir la posición en cualquier instante que nosotros lo querramos, x de t va a ser igual a menos, esta va a ser nuestra ecuación, menos 588,95 más la velocidad, que es 55,79 por el tiempo. ¿Está? Entonces esta va a ser la ecuación que nosotros nos va a definir el movimiento de ese vehículo. ¿Está? Entonces nosotros, si queremos saber en qué, para un instante de tiempo, no sé, 50 minutos, ¿está? Esto a los 50 minutos lo pasamos ahora y vamos a saber
en qué posición se va a encontrar. ¿Está? Entonces, si nosotros, permítanme que le voy a borrar un ratito, si nosotros colocamos un eje cartesiano y queremos dibujar graficar esa recta, va a estar a los menos 580, ¿está? Con la pendiente de 55, ¿está? Una pendiente de 55,79, ¿está? Va a ser una recta parecida a esta. ¿Estamos? Tenemos que encontrar, si queremos hacerla más perfecta, vamos a tener, la pendiente de 55 kilómetros en una hora. Nosotros acá vamos a tener esto en hora, ¿está? Podemos hacer una escala, vamos a decir 55 kilómetros en una hora, ¿está? Y vamos a poder largar nuestra pendiente. ¿Se entiende lo que le digo? Profe, no te quería interrumpir, pero para calcular la posición inicial, menos 588, que fue el resultado que te dio, ¿cómo habías hecho? Lo que hice fue reemplazar en nuestra ecuación, en cualquiera de las ecuaciones que teníamos antes. Una de las ecuaciones que nos quedó era que 200, ¿te acordás? 220 para la posición esa, teníamos x0 más 14,5 por el tiempo. Perdón, por la velocidad. ¿Ah? Entonces, nosotros teníamos la velocidad, reemplazamos la velocidad, despejamos x0, ¿verdad? ¿Está? ¿Sí o no? x0 Sí, ahí entendí. va a ser igual a 220 menos 14,5 por 55. 55,79. Eso nos va a dar x0, ¿está? Claro, yo pero para que me dé negativo 588,96 lo pasé para el otro lado, al 800, digamos, restando, digamos, para que me dé el negativo. ¿Lo pasaste a qué? El 888,96 que te da la velocidad por 14,5, Ah, lo pasé sí. del lado de 220. Bueno. Es lo mismo. Ajá. Pasarlo para un lado para el otro. Después tener que restarlo, digamos, sumar el 220. ¿Está? Jerónimo, ¿vos preguntaste? Sí, profe, ahí entendí. ¿Entendiste? Perfecto. Bueno, y después nos pedía que podamos describir el movimiento, pero a los 415 kilómetros. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Eso es lo otro que nos pedía el problemita. Entonces, nosotros sabemos que nuestra ecuación horaria quedó de la siguiente manera. Que x de t es igual a la posición inicial, que era ¿cuánto? Perdón. La posición inicial era menos 582. 88,96. Vamos a ponerlo así derecho, así no escribo tanto. Así. 582, ¿puede ser? 88. 88 era, bueno. Bueno, 588. Más
la velocidad por el tiempo. La velocidad es 55,79. ¿Está? Por tiempo final menos tiempo inicial. ¿Está? Nosotros acá tenemos, vamos a tener, nos pide que para la posición final o la posición en un instante determinado, 415 kilómetros. ¿Está? Entonces reemplazamos 415 kilómetros, 588 más 55,79 por t. ¿Está? Porque este tiempo t era igual a 0. Entonces sabemos que arrancó del punto 0. Para el tiempo t arrancó en este punto, 588, para el tiempo t igual a 0. ¿Está? Cuando el tiempo, el cronómetro estaba en 0. Entonces ahora no nos queda más que despejar t. ¿Y t a qué nos queda igual? T nos queda igual a 4 despejamos esto, ¿no es cierto? Pasamos esto, ¿cómo pasa por allá? Restando. ¿No? Yo hice Sumando 588. sumando. ¿Cómo? Que yo pasé el 588 sumando y lo dividí por 55,78. Muy bien, ahí está. Ah, 415 más 588. ¿Está? 415 más 588 está sobre 55. ¿Está? Esto aquí igual. A 18. En realidad te da 17,99. 17,99. ¿Está? ¿Qué? Horas. ¿Ah? Nunca se olviden de poner qué unidad estamos hablando. Si lo pasamos ahora a minutos, sería 17,58 minutos. Claro. A las 18 horas. ¿Está? Vamos, a las 18 horas se va a encontrar en el punto 415. ¿Está? ¿Se entendió? Bueno, chicos, ha sido largo hoy. ¿Se entendió el problemita o no? Sería bueno que vayan practicando y resolviendo los ejercicios que están en la cartilla ahí. ¿Está? El 1, el 2, el 3, el 4. El 5, el 6, ¿está? Y lo pueden ir resolviendo con Juan, ¿está? Y si no, cualquier cosa, si quieren hacer alguno puntual, me avisan y lo vamos viendo. Después no se olvide, profe, subir algunos problemas para practicar, porque en estática me está costando un poco. O sea, la unidad anterior me cuesta un poco entenderlo todo. Dale. Bueno. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Mañana, ¿puede ser? Bueno, profe,
Nos vemos mañana. Nos vemos, profe. Chao, profe. Nos vemos.